I'm gonna fight 'em off. A 7-nation army couldn't hold me back. They're gonna rip it off. Bueno, pues ya saben que los miércoles también, aparte de hablar de salud, hablamos de, bueno, de lo que tiene que ver con el mundo de los abogados, del mundo de la justicia, de algunos de los casos que están de actualidad, ¿eh? De hecho, tan de actualidad que tienen su repercusión. Daniel López, de López Vivas Abogados, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, Vicente, estupendamente. Hablamos además hace un par de semanas, creo, del caso del fraude con el tema de las contrataciones, y está teniendo su repercusión también, ¿no? Pues sí, desde luego no paran de llamarme afectados de toda España, con lo cual la próxima semana volveremos a tratar este tema porque cada día hay un capítulo nuevo. Y hay más gente afectada de lo que parecía, ¿no? Sí, no, es que van saliendo por todos lados. Ayer, por ejemplo, me llamaron afectados de Valencia y Albacete. Y claro, ya cuando se va viendo el vídeo por internet, el tema va cogiendo repercusión y la gente se va haciendo eco de él. Bueno, pues esto es lo que hay, son temas de actualidad. Otro tema de actualidad que iniciamos la semana pasada es el tema de la cláusula suelo. Todavía nos quedan algunas cuestiones, ¿no? Sí, vamos a acabar hoy ya con este tema. Como tú has dicho, pasó a ser de actualidad por la vista que hubo hace unos días en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por un procedimiento relativo a este tema, que en cuanto se dicte esa sentencia, que va a ser a finales de año, se van a resolver definitivamente los numerosos pleitos que hay sobre este tema. Y es que se estima que en España hay más de 1,5 millones de hipotecas con cláusula suelo, por lo que son muchísimas las familias que se encuentran afectadas. Es importante recordar que en ese procedimiento se va a aclarar no si son nulas o no estas cláusulas suelo, puesto que eso el Supremo ya lo dijo, sí, sino la fecha desde la que la banca tiene que devolver las cantidades indebidamente cobradas. Si cobramos más o menos. Efectivamente, hay dos posibilidades. Son o bien desde mayo del 2013, como dictaminó el Tribunal Supremo, o bien aproximadamente desde el año 2009, que fue cuando la bajada de tipos provocó que esas cláusulas suelo que estaban, digamos, durmientes en las escrituras de hipoteca, pues se activaran. Estando, pues, lógicamente, todos los hipotecados españoles deseando que sea desde el 2009. Estamos hablando de mucho dinero, ¿no? Pues entre 6.000 y 9.000 euros se estima por familia, con lo cual ya digo, todos los hipotecados españoles están deseando que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea les dé la razón. Recordemos que son entre 6.000 y 9.000 euros que nadie nos va a regalar, sino que los bancos nos han cobrado de más. Efectivamente. Es una mala praxis, y como es una mala praxis, eso es robar. Efectivamente, muy bien dicho, Vicente. Se ve que estás aprendiendo muchísimo de derecho conmigo. Bueno, presuntamente robar, como digo. Bueno, ¿cuáles son las razones por las que el Tribunal Supremo declaró nulas las cláusulas suelo, Dani? Pues mira, fue principalmente por cuestiones de transparencia. En el programa anterior os leí un par de cláusulas suelo que habíamos sacado de escrituras reales y se puede ver que son de todo menos transparentes. Obviamente los bancos, cuando redactan las escrituras de hipoteca, pues tienen un concepto de transparencia, digamos, muy peculiar, casi tanto como el de los políticos. De hecho, no buscan en ningún caso que sean claras, sino más bien todo lo contrario, por lo que, como ya dije el otro día, si cogemos nuestra escritura de hipoteca y buscamos algo referente a este tema, no vamos a ver en ningún momento epígrafe tal cláusula suelo, no. Simplemente veremos un pequeño parrafito de 2 o 3 líneas que nos habla de un tipo de interés nominal anual mínimo, que es el tema. Lo que ha hecho exactamente el Tribunal Supremo en la sentencia de 9 de mayo de 2013, que es la que declaraba nulas estas cláusulas, dice varias cosas, ¿de acuerdo? Primero, que el contrato creaba la apariencia de que las oscilaciones a la baja del índice de referencia repercutirán siempre en una disminución del precio del dinero. Luego lo explico todo bien para que se entienda. También que los clientes carecían de información suficiente de que se trataba de un elemento definitorio del objeto principal del contrato. Igualmente decía que las cláusulas figuraban ubicadas entre una abrumadora cantidad de datos, entre los que quedan enmascaradas, diluyendo la atención del consumidor. Y ya por último también, que los bancos en fase precontractual no habían informado a los clientes mediante simulaciones de escenarios diversos relacionados con el comportamiento razonablemente previsible del tipo de interés en el momento de contratar. En resumen y en román paladino, como te gusta decir a ti, que te colaban una cláusula de 3 párrafos entre el texto de la escritura. Efectivamente. Y el hipotecado en ningún momento le daba la sensación de que esa cláusula existía. De hecho, tampoco cuando tú estabas negociando con el banco las condiciones te decían en ningún momento, mire usted, esto tiene una cláusula suelo, si el Euribor baja demasiado le vamos a cobrar esta cantidad en vez de la que viene en la amortización del préstamo. Nada de eso. ¿De acuerdo? Lo que dice el Supremo es que se tenía que haber informado de estas circunstancias, es decir, haber explicado que si el Euribor bajaba más de la cantidad de la cláusula suelo, que se le iba a aplicar ese importe, cosa que ninguna entidad hizo. Y una pregunta que te hago yo así, y ahora seguimos con lo tuyo. ¿Se está causando o se está
acusando a los bancos y los notarios no tienen nada que ver, porque todos y cada uno de los españoles hemos firmado un contrato ante un notario que tenía la obligación también, porque era el que nos daba el tema de decirnos que estamos firmando eso. Permíteme que acabe con esto, porque te lo voy a contestar un poquito más adelante, ¿vale? Porque es una cuestión interesante también, que la gente pregunta, muchas veces se pregunta cómo es posible que nos hayan metido esta cláusula con un notario de por medio. Claro, efectivamente. Y yo creo que es una cosa que merece la pena. Como te iba diciendo, si hace unos años hubiéramos hecho una encuesta a la puerta de la notaría para preguntarle a las personas que acaban de firmar una hipoteca si su hipoteca había cláusula suelo, probablemente la mayoría ni siquiera hubieran sabido de qué le estábamos hablando. Es decir, la gente desconocía totalmente la existencia de cláusula suelo, por mucho que lo mismo acaba de firmar una en la notaría. Es que era totalmente así. En resumen, lo que dice el Supremo es que solamente se le puede exigir a alguien el cumplimiento de lo que ha firmado si ha entendido perfectamente lo que estaba firmando. Cosa que en estos casos, ya decimos, en el 99,9 no se sabía. Ahora, te he hecho la pregunta del millón. ¿Influye en esa transparencia que la firma de una escritura como esta sea notarial? Es decir, que aquí el notario salga de rositas porque nosotros le pagábamos a él, ¿no? Sí, no, claro. Es que si no le pagas no sacas la escritura de la notaría. Esto es así como funciona. A ver, siempre ayuda y lógicamente da seguridad que haya un notario en medio. Estamos hablando de una persona imparcial que interviene en esa firma y que da fe tanto de lo que se ha firmado como de quienes lo han firmado. Y le explica a los firmantes cuestiones del documento, claro, entre comillas. Ahora lo aclaro. El problema que afecta a la transparencia es que aunque haya un notario de por medio, estas escrituras de compraventa y de constitución de hipotecas pues suelen ser unos documentos muy largos y muy complejos. Ya digo, de menos de 40 páginas es difícil encontrar alguno. Supongo que la mayoría de los oyentes habrán firmado una escritura notarial de lo que sea, de herencia, de compraventa, de hipoteca, y estarán más o menos familiarizados con estas cuestiones. Para el que no lo haya firmado nunca, yo se lo explico. Funciona de la siguiente manera. Una vez se pasa a la sala de firmas, el notario comprueba la identidad de los firmantes con el DNI y luego hace un pequeño resumen de la escritura, es decir, le va explicando lo que pone ahí. Obviamente el notario no lo lee todo, que aquí viene el problema. Estamos hablando de que una escritura de hipoteca tiene 40 50 páginas. Si tuvieran que explicar párrafo por párrafo lo que viene en esa escritura, podríamos hablar de que cada firma tardara una hora en tener lugar. Lo que hacen es un pequeño resumen de las cláusulas más importantes. Como hace unos años estas cláusulas suelo nadie le daba importancia, probablemente en ningún momento el notario la leyó en el momento de la firma. Lógicamente, los bancos también juegan con estas cuestiones, porque lo cierto es que las personas que no trabajan en el ámbito del derecho no suelen entender las escrituras. Una cosa que a mí siempre me ha sorprendido cuando voy a firmas notariales y cuando voy yo a asesorar a un cliente a notaría, es que muchas veces la persona que va a firmar la escritura no recibe una copia de la misma hasta 5 minutos antes de entrar a firmar. Pasa muy a menudo. La mayoría de las veces pasa pues porque como para los bancos la firma es una cosa cotidiana, no como para cualquier persona que va allí, que probablemente firme 1, 2, 3 veces en su vida, pero no más, pues suelen darle los datos a la notaría para que haga las escrituras con muy poca antelación. Es decir, toma, te paso los datos de la firma de mañana, retírame la escritura y la pones. Yo lo que hago siempre es pedirla por correo electrónico a más tardar el día antes, porque muchas veces hay que hacer modificaciones y lógicamente para poder hacer esas modificaciones tienes que haber entendido la escritura, es decir, haberla podido leer tranquilamente en el despacho, ver lo que dice cada párrafo y estudiarla, porque muchas veces sí que hay que modificarla. Pero claro, lógicamente si te dan la escritura justo antes de entrar a firmar en la notaría y te la tienes que leer allí varamente, de pie y en 5 minutos, es muy difícil que te enteres de todas las cláusulas, sin contar con que muchas de ellas son tan complejas que ni siquiera leyéndolas con total tranquilidad en el despacho se pueden descifrar fácilmente. De hecho, esta es la tónica habitual en los contratos bancarios. Tengo una anécdota de una de las juezas que está con plaza aquí en Cáceres, que hace un par de años me comentaba que para leerse los contratos de swaps, que era otro producto financiero que hubo hace unos años, que también hubo demandas porque dio ciertos problemas, tenía que leérselos 2 y 3 veces e incluso ir tomando notas, porque decía que aquello era imposible entenderlo a la primera. Pensemos que si una jueza de carrera con una formación jurídica de primer nivel y que ha aprobado una plaza tan difícil como esa, no se supone que conoce el tema que está leyendo, al menos tiene que conocerlo, claro. No es capaz de entender a la primera una escritura de un producto bancario. Pensemos en una persona normal de la calle que no tiene formación jurídica, es prácticamente imposible. Ya digo, el tema no es tanto la firma notarial como que las escrituras son tan largas y complejas que esa es la cuestión. De todas formas, es verdad, Dani, que yo creo que la gente no tenía en cuenta las cláusulas suelo a la hora de firmar una hipoteca, primero porque no conocíamos ese término, ¿no? Lo desconocíamos absolutamente, ¿no? Claro, es que eso estaba ahí metido en las escrituras, pero prácticamente nadie lo sabía. Hasta hace unos pocos años, cuando las familias iban a los bancos a buscar financiación para comprarse una casa,
Solamente miraban el diferencial y los años de amortización de la hipoteca, no se miraba nada más. Ya digo, como ha pasado este tema, es que, por ejemplo, hace 15 años, pues nadie esperaba que los tipos de interés estuvieran tan bajos como están ahora. Además, obviamente los bancos tampoco nunca han publicitado nada de este tema, eso lo metían en las escrituras, pero quedaba ahí y no se, digamos que nadie decía ni mu de su existencia. Sin contar con que estas cláusulas suelo a lo mejor han tardado 15 años o 20 años en manifestarse, porque claro, mientras los tipos de interés estaban altos, eso estaba escrito en la hipoteca, pero el banco no te lo aplicaba. No te afectaba, ¿no? Claro. Ahora, sin embargo, lógicamente ya, con todo el revuelo mediático que ha habido con este tema, lo tercero que pregunta a alguien cuando va al banco es, primero, el plazo de amortización, segundo, el diferencial, y tercero, si tiene cláusula suelo o no tiene cláusula suelo, pero esto antes no era así. Oye, ¿es cierto que los bancos están devolviendo lo cobrado indebidamente? Pues más bien no. Algunos sí, ¿eh? Por ejemplo, BBVA sí cumplió la sentencia del Tribunal Supremo y devolvió lo indebidamente cobrado desde el año 2013. El Popular también lo ha hecho. Sin embargo, la mayoría de las entidades están obligando a demandar, pese a que ya hay una sentencia que dice que o se cumplen las condiciones de transferencia, que ya hemos visto que prácticamente no se cumplen en ningún caso, o la cláusula suelo es nula. De hecho, como los bancos están viendo la que se les viene encima con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque ya digo que hay muchos informes favorables y es probable que sea a favor de los hipotecados, lo que les está ofreciendo a los clientes es negociar las condiciones. Es decir, bien bajar el importe de la cláusula suelo para pagar menos mensualmente o bien directamente quitarla. ¿No? Lógicamente, esto no va por las buenas. Todo ello lleva una contraprestación. Lo que suelen decir es, mira, te la quitamos o te la bajamos, pero el diferencial, en vez de ser 0,80, te lo pasamos a 1,20. O, por ejemplo, si me contratas el seguro de vida, me contratas el seguro de impago de la hipoteca, yo te quito la cláusula suelo. También lo que están ofreciendo es aumentar la duración del préstamo. Esto hay que tener mucho cuidado porque puede llegar a ser engañoso. Es decir, tú, lógicamente, si te aumenta la duración del préstamo, mes a mes vas a pagar menos. Pero si computas el global de intereses a lo largo de todo el préstamo, vas a pagar mucho más intereses. En cuanto se alarga la amortización, los intereses suben como la espuma. Obviamente, lo que pretende la entidad financiera con este tema es que en el caso de que el tribunal diga que hay que devolver las cantidades desde el año 2009, ellos digan, mire ustedes que yo ya he llegado a un acuerdo con este señor, voluntariamente aceptado por él y firmado por él, que dice que está de acuerdo y que por tanto que no va a solicitar cantidad alguna. Eso se está haciendo. Sí. Se está haciendo. Nosotros en este momento, cuando ya faltan solo unos meses para que se inicie esa resolución, porque se espera para noviembre y diciembre de este año, pues no recomendamos llegar a un acuerdo con el banco, salvo que nos ofrezcan la total cancelación de la cláusula suelo y la devolución total de las cantidades que se hayan cobrado. Que es lo que va a hacer o lo que está pidiendo el Tribunal Superior de Justicia Europeo, ¿no? Efectivamente. Obviamente nosotros no tenemos constancia de que ningún banco ofrezca esto, sí. Pero yo entiendo que sería la única ya a meses de salir esta sentencia, la única acción razonable e inteligente en este tema. Y es que, como ya digo, ninguno de esos acuerdos lleva reserva de acciones civiles para reclamar las cantidades indebidamente cobradas. Es decir, si tú firmas posteriormente no puedes reclamar, porque es lo que pretende el banco. Con lo cual, como ya digo, podemos estar hablando de que se pierda entre 6 y 9.000 euros por hipoteca. Y es que los bancos, aseguradoras y en general las grandes compañías siempre juegan con la necesidad de dinero que tiene la gente. Es decir, te dicen, yo mañana te quito la cláusula suelo y en el próximo mes ya te baja la cuota de la hipoteca tanto, lo que sea, 150 euros, 200. Claro, son cuestiones, digamos, golosas. Pero en estos casos hay que recomendamos tener la cabeza fría y pensar un poquito y hacer números, porque luego a las largas puede salir muy poco rentable esa decisión. Oye, viendo un poco cómo actúan, casi con mala fe, podríamos decir, con presunta mala fe, ¿tú crees que si las sentencias salen a favor de los hipotecados el banco te va a devolver el dinero por las buenas? Pues mira, yo desgraciadamente creo que no, que el banco va a obligar a todo el mundo a demandar. Puesto que ya he dicho, desde mayo de 2013... esas cláusulas son nulas en el 99,9% de los casos y solamente algunos bancos están devolviendo, la mayoría no. Además, yo creo que cuando salga esta sentencia no van a devolver por las buenas simplemente por una razón muy sencilla, porque no tienen el dinero para hacerlo. De hecho, creo que van a utilizar los créditos simplemente a modo de financiación, aunque tengan que pagar costes e intereses, ir demorando los pagos, ¿no? Porque es que no tienen dinero. Se podría pensar que este tema es similar al de las acciones de Bankia, ¿de acuerdo? Que lo tratamos aquí también hace un tiempo, es decir, se reclamaban las acciones de Bankia, salió una sentencia del Supremo que dijo que se habían falseado las cuentas a la hora o presuntamente falseado, a la hora de la salida a bolsa, y Bankia se ofreció a devolverlas por las buenas con un interés más pequeño del que hubiera correspondido, pero a devolverlas por las buenas. Yo en este caso creo que eso no va a suceder, sinceramente, porque hay una diferencia tremenda entre los dos casos. Es decir, Bankia sí tenía provisionadas esas cantidades.
Provisionada significa que tú coges el dinero, lo metes en una cuenta y lo dejas allí quieto Sí, que tenga una reserva, hasta ¿no? que se resuelva el tema. En este caso, los bancos no tienen provisionado este tema. Es decir, no van a tener liquidez para devolver esos 10.000 millones de euros que hablábamos el otro día de manera inmediata, como la sentencia salga favorable a los hipotecados. Con lo cual, ya digo, me parece a mí que va a haber que demandar sí o sí. Bueno, decir que, por ejemplo, tu despacho, yo creo que prácticamente no cobráis nada porque la gente lleva la hipoteca, que se la reviséis. Prácticamente no cobramos nada porque como se ganan los pleitos son los bancos los que pagan las costas, con lo cual en López Vivas Abogados sale gratis reclamar este tema. www.lopezvivasabogados.com, canal de YouTube y todos los miércoles aquí, pues eso, a la 1:30 y hasta ahora. Daniel López, un abrazo muy fuerte. Gracias, Buena semana. Vicente. Hasta luego.